¿Qué tal? Buen día. Un saludo, ¿no? Que se encuentren bien. Bueno, como les comentaba, como vimos en la clase anterior, pudimos ver conceptos relativos a la definición de derecho procesal en general y algunos conceptos relativos al derecho procesal civil. En esta clase vamos a entrar ya a, ¿cómo se puede decir? Al proceso, viendo las etapas procesales. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartirles unas diapositivas. Un segundo. Aquí están. Ok. Muy bien. Las fases procesales o etapas procesales. Bueno, tenemos que es el recorrido o procedimiento a través del cual se desarrolla el proceso se va concretando en una sucesión de actos y hechos que tienen una triple vinculación entre sí, que son pues las fases procesales. Esta vinculación es cronológica en cuanto a que tales actos se verifican progresivamente durante determinado tiempo. O sea, esto quiere decir que el proceso se va desenvolviendo en una serie de pasos a través de determinado tiempo. O sea, no es de pues, no se resuelve, digámoslo, en un instante, sino que requiere de diversos pasos para llegar a una conclusión. Eh, es lógica en razón de que se relacionan entre sí como presupuestos y consecuencias, y teleológica pues se enlazan en razón del fin que persiguen. Bueno, si tomamos en cuenta esta triple vinculación, es posible detectar diversas etapas en el desarrollo del proceso. Como les decía, el proceso pues no se desarrolla en un solo momento, sino a través de diversos actos que se desarrollan sucesivamente por etapas, aunque en ocasiones dichos actos puedan concentrarse. Um, Muy bien. Bueno, establecido lo anterior, pues llegamos a la primera etapa, que es la etapa postulatoria. En esta etapa, las partes en el proceso plantean sus pretensiones y resistencias, relatan los hechos y exponen lo que conviene a sus intereses y aducen los fundamentos de derecho que consideren les son favorables. Por regla general, termina cuando ha quedado determinada la materia sobre la cual habrá de probarse, alegarse o sentenciarse. Bueno, ¿a qué se refiere la etapa postulatoria? Podemos decir que es la etapa en la que la persona que va a ejercer una acción presenta su demanda. ¿Dónde? Y en la demanda que está en contenido, pues se contienen las pretensiones y los hechos que dieron lugar al litigio que se pretende dar solución. Porque en la demanda, pues la parte actora debe establecer las prestaciones que reclama, como por ejemplo sería en tratándose de un litigio que surge con motivo de una compraventa. Bueno, se celebra un contrato de compraventa en el cual pues las partes o tenemos por una parte el vendedor y por otro lado el comprador.
donde el vendedor se obliga a transmitir la propiedad de un bien en favor de otra persona llamado comprador, y que este comprador a su vez se obliga a pagar por la transmisión de los derechos de propiedad de este bien una cierta cantidad en dinero. Pero bueno, y de esa relación contractual da lugar a un litigio, porque vamos a suponer que en este caso pues la parte vendedora pues no le entrega la posesión del bien que se adquirió a través de este contrato de compraventa, siendo que la parte compradora sí le hizo llegar o le, le entregó la totalidad del monto que se fijó como precio de la compraventa. Bueno, ahí ya surgió un litigio por el incumplimiento del contrato en relación a la entrega o darle posesión del bien objeto de la compraventa. Y surge este litigio, esta controversia, y qué va a ser la parte compradora en este caso, quien es el afectado, porque pues se incumplió con este contrato de compraventa. Pues para llegar a que se resuelva este litigio que surge, pues tiene que primeramente pues presentar su demanda. Pero antes de presentarla, pues obviamente pues se tiene que elaborar. Y en esta demanda él va a plantear o va a plasmar las pretensiones que él reclama de su contraparte. Como en este caso él lo idóneo, pues, o si él pretende que se le haga entrega de esa posesión que no se le dio, es que reclame el cumplimiento de ese contrato de compra-venta a través de que la parte vendedora le haga entrega de la posesión. Entonces, en esta etapa postulatoria es donde se genera la demanda, donde se van a establecer las pretensiones. Además, se tiene que, se tiene que hacer una narrativa de la causa de pedir, o sea, de los hechos que motivaron el litigio. En este caso, como ya les expliqué, pues es un contrato de compraventa, el otro pagó y la contraparte pues no le entregó la posesión de dicho bien. Ahí se debe exponer en la demanda los hechos objeto del litigio, y también deben ellos precisar los dispositivos legales o artículos. En este caso pues serían relativos y atendiendo a la materia, pues relativos al Código de Procedimientos Civiles, donde debe precisar en la demanda los fundamentos de derecho que le considere son favorables. Podría ser pues del Código de Procedimientos Civiles o en dado caso el Código Civil, donde puede establecer pues las obligaciones del comprador y del vendedor en relación al contrato de compraventa. Bueno, ya establecido eso en su demanda, pues ya la presenta. Bueno, ahora vamos en relación a, aquí dice, en esta etapa las partes del proceso plantean sus pretensiones y resistencias. Resistencias. Bueno, en este caso pues se refiere a su contraparte, a la parte demandada. En este caso sería el vendedor, quien a raíz de que se genera esta demanda, se elabora, se presenta ante el juez competente y éste la admite. Entonces ordena que se emplace a la parte demandada y se le haga sabedor de que está siendo demandado. Entonces, ¿qué va a hacer el demandado? Pues va
va a contestar esa demanda y en esa contestación ahí va a poner sus excepciones y defensas, o sea, su resistencia, porque considera él que lo que se le está demandando pues no es cierto o es contrario a la verdad o hay otro trasfondo. Bueno, en esa contestación la contraparte tiene que hacer valer, contrario a lo que, bueno, aquí tiene que hacer valer sus defensas para destruir o para destruir la acción o dilatar la acción. Bueno, sí, destruir la acción. Entonces, en la contestación, en la demanda y la contestación, podemos decir que se encuentran dentro de la etapa postulatoria. Ahora bien, en materia de procesal civil, yéndonos a nuestra legislación procesal, que es el Código de Procedimientos Civiles del Estado, bueno, al plantearse la demanda y darse contestación, podríamos decir, como dice aquí, en el segundo párrafo, por regla general, termina cuando ha quedado determinada la materia sobre la cual habrá de probarse, alegarse y sentenciarse. O sea, podríamos decir que al haberse presentado la demanda y por otro lado haberse eh, dado contestación a la misma, ya ha quedado determinado la materia sobre la cual ha de probarse y como consecuencia alegarse y como consecuencia dictarse la sentencia. Pero tenemos que de, dependiendo del procedimiento varía si existe solo la demanda y la contestación. En específico, en algunos procedimientos, como el procedimiento ordinario civil, establece eh, que debe de plantearse la demanda, la contestación, la mm, réplica y la dúplica. ¿Qué es la réplica? Bueno, la réplica es la contestación, por decirlo así, que el actor va a realizar a los hechos que el demandado opone y a las excepciones que opone en su contestación. Y a su vez existe la dúplica, que es la contestación o de la contestación a la réplica que realiza la parte actora de la contestación a la demanda. Es algo, bueno, puede ser algo confuso, pero ya eh, nada más es para poner como ejemplo que existe, dependiendo de cada juicio, puede variar si solamente hay demanda y contestación o también hay réplica y dúplica. Muy bien, entonces eh, eh, a eso nos referimos cuando hablamos de la etapa postulatoria, que eh, es cuando hablamos de la demanda y la contestación, que es ahí cuando se fijan la materia sobre la cual ha de probarse, alegarse y sentenciar. Muy bien, seguimos. Bueno, además de la etapa postulatoria, está la etapa probatoria. ¿Qué es la etapa probatoria? Eh, bueno, es la etapa en donde cada una de las partes ofrece sus pruebas. ¿Para qué efecto? Bueno,
como hemos estado precisando, pues la demanda pues se funda o se sustenta en determinados hechos que la parte actora expone, pero estos hechos deben ir acompañados de elementos que nos puedan indicar sobre la veracidad de estos hechos, o sea, que puedan comprobarlos, que serían las pruebas que las partes ofrecen. Es decir, las pruebas pues están encaminadas a demostrar todos los hechos y que se exponen en la demanda. Tratándose de la contestación, pues las pruebas van encaminadas a demostrar todas las defensas que haga valer la parte demandada o las excepciones. Ese es el objeto de las pruebas en torno a la contestación. Y eh, en la demanda, pues va encaminada a demostrar pues en sí la acción, los hechos en que se sustenta. Les voy a compartir, vámonos al Código de Procedimientos Civiles. Un segundo. Tenemos en cuanto a la etapa de probatoria, muy bien, muy bien. Ok, voy a compartir otra vez pantalla. Ok, muy bien. El ofrecimiento de pruebas. Bueno, yéndonos a a la el derecho procesal civil, tenemos que el ofrecimiento de pruebas, este se encuentra regulado en el artículo 230 del Código de Procedimientos Civiles, que nos establece cuál es el momento procesal oportuno para ofrecer las pruebas. En términos generales, ¿verdad? También existen otras excepciones a la regla sobre el ofrecimiento de pruebas, pero pues ya depende de cada prueba. Pero aquí en términos generales podemos ver que el artículo 230 del Código de Procedimientos Civiles dice, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está, dice, en los escritos de demanda, contestación, réplica y dúplica, y en su caso en el de reconvención, contestación, réplica y dúplica, las partes deben ofrecer sus pruebas. Aquí ya vemos que se establece el tiempo, ¿verdad? Donde las pruebas deben de ofrecerse. Lo que les estaba comentando, que es en el escrito de demanda y de contestación. En el de réplica y dúplica. Ok. Bueno, aquí en lo relativo al ofrecimiento de pruebas, tenemos esa disposición. Aquí está. El ofrecimiento de pruebas. Bueno, en la etapa probatoria
tenemos que se desenvuelve en 4 momentos. La primera de ellas, como ya vimos, es el ofrecimiento de la prueba. Es el ofrecimiento de la prueba. eh, es un acto que realizan las partes. Dice, son las partes que ofrecen al tribunal los diversos medios de prueba. Y aquí cita algunos ejemplos: documental, testimonial, confesional, de confesión de la contraparte. Ahora bien, dice, en este ofrecimiento la parte relaciona la prueba con los hechos y las pretensiones o defensas que haya aducido. Ok, aquí pone como requisito que debe relacionarse con los hechos y las pretensiones o defensas que se expongan. Volvemos a lo que dice el Código de Procedimientos Civiles en ese mismo artículo 230. Aquí, como podemos ver, bueno, ya aquí nos dice cuándo deben ofrecerse las pruebas, que es en la demanda, contestación, réplica, dúplica. En caso de que se promueva la reconvención, en la contestación, réplica y dúplica. Ok, y luego dice, nos pone aquí un requisito que debe cumplirse. Dice, relacionándolas con los puntos controvertidos. Esto es con los hechos. O sea, que al momento de que uno va a ofrecer la prueba, bueno, si la ofrece en la demanda, pues esta debe estarse relacionada con los hechos que expone en su demanda, como por decir, estableciendo cuál es el hecho que va a probar, porque considera que con esa prueba, o sea, se va a probar ese hecho, en que se relaciona. Pues como aquí dice, así dice, dice, bueno, ya se ofrece. Y luego dice, relacionándolas con los puntos controvertidos, expresando claramente el derecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente considera que demostrará sus afirmaciones. Y luego ya dice aquí, bueno, de aquí si el a juicio del tribunal, en este caso el juez, las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas. Bueno, regresando a las diapositivas. Está. Ya vimos la etapa probatoria, que se divide en 4: ofrecimiento de la prueba, admisión de la prueba, preparación de la prueba y desahogo de la prueba. Estamos en el ofrecimiento, ya vimos cómo, según el Código de Procedimientos Civiles del Estado, cuándo deben ofrecerse. Ahí dice de una manera general, pero existen otras pruebas que tienen un ofrecimiento especial. Bueno, ya las veremos con más detenimiento más adelante, pero en términos generales, pues el artículo 230 establece cuándo deben ofrecerse las pruebas y los requisitos que deben de cumplirse de manera general. Por otro lado, tenemos la admisión de la prueba. Mm, La admisión es un acto del tribunal por el que se acepta o declara procedente la recepción del medio de prueba que sea considerado idóneo para acreditar el hecho o para verificar la afirmación o negativa de la parte con el hecho. Eh, en esta etapa de la admisión de la prueba, el tribunal puede rechazar o no admitir los medios de prueba en varios supuestos: si las pruebas se ofrecen fuera de los plazos legales o bien cuando no son idóneas para probar lo que la parte pretende.
Aquí pues podemos ir una vez más a lo que establece el artículo 230 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Como vemos aquí en la diapositiva, dice, el tribunal puede rechazar o no admitir los medios de prueba en varios supuestos. Dice, si las pruebas se ofrecen fuera de los plazos legales o bien cuando no son idóneas para probar lo que la parte pretende. Bueno, aquí establece algunos supuestos. Entonces, pues, como lo vemos en el artículo, aquí dice que pone varios requisitos. No lo dice expresamente, pero pues dice cuándo deben ofrecerse las pruebas, cómo deben ofrecerse y qué requisitos deben de cumplir. Bueno, y bueno, en materia de admisión de la prueba, los requisitos para la admisión de pruebas varían según la prueba. Por ejemplo, podemos ver en el Código de Procedimientos Civiles la prueba confesional. Aquí, bueno, la prueba confesional es una prueba que se ofrece, que la parte oferente ofrece respecto de su contraparte, para que, por decir, si la ofrece el actor, pues la debe ofrecer a cargo del demandado, para que éste a través de una serie de posiciones. ¿Qué son esas posiciones? Bueno, vamos a hacerlo así, son preguntas, pero estas preguntas están realizadas o formuladas de tal manera que quien las va a responder solamente pueda dar respuesta de una manera categórica, diciendo, afirmando o negando, o sea, con un sí o un no. O sea, están formuladas de tal manera que contienen el hecho que le está preguntando para que el quien va a responder solamente conteste con un sí o con un no. Entonces esa es la prueba confesional por posiciones. Y aquí vemos que en el artículo 263 del mismo Código Procesal Civil del Estado establece para la prueba confesional, dice, la prueba confesional podrá ofrecerse desde el escrito de demanda hasta antes de que se declare cerrada la etapa de desahogo de pruebas. Como podemos ver aquí, la prueba confesional tiene un ofrecimiento distinto o que es una excepción a la regla general que establece el 230, porque dice que aquí que la prueba puede ofrecerse desde el escrito de demanda hasta antes de que se declare cerrada la etapa de desahogo de pruebas, que es diverso a lo que establece el artículo 230 que vimos que solo era en la demanda, contestación, réplica o dúplica, reconvención, contestación a la reconvención, réplica y rúplica. Aquí el artículo 263 en su forma expresa establece que puede ser ofrecida desde el escrito inicial de demanda hasta antes de que se declare cerrada la etapa de desahogo de pruebas. A ver, vamos a regresar a las diapositivas. Entonces, bueno, nos quedamos en la admisión de la prueba. Admisión de la prueba. Sí, bueno, ya como vimos, pues es en sí, pues la admisión es el acto por el cual la autoridad, en este caso el juez, determina
si admite o desecha la prueba que ofrece la parte correspondiente. Esto atendiendo a los lineamientos que el Código de Procedimientos Civiles del Estado establece, que para cada prueba establece, como en este caso, pues la confesional, que como pudimos ver puede ser ofrecida desde la demanda hasta antes de que se declare cerrada la etapa probatoria y que yendo otra vez a lo que dice el artículo 230, pues debe estar relacionada con los hechos y expresar por qué razón considera que se van a demostrar los hechos que pretende demostrar con esa prueba. A ver, bueno, regresando, regresando al 263. Ahora, mire, aquí vamos al siguiente artículo. El artículo 264 establece un requisito otro requisito para que la prueba confesional este, no sea admitida a trámite. Dice artículo 264, dice, ni no se admitirá la prueba confesional cuando el reo hubiere sido emplazado por edicto, sino cuando se haya hecho sabedor del juicio o sea posible notificarle en persona por haberse averiguado su domicilio. Aquí establece un requisito para su admisión que en caso de no cumplirse pues se va a desechar. ¿Qué quiere decir que se hubiera emplazado por edictos? Bueno, eh, eh, relativo al emplazamiento por edictos, este acto se puede llevar a cabo cuando se ignora el domicilio de la parte demandada. Cuando se ignora el domicilio de la parte demandada, pues entonces se procede a realizar una búsqueda, se hace unas pesquisas, una búsqueda del domicilio de la parte demandada a través de realizar gestiones ante autoridades o entes que tengan información o donde pueda haber información relativa al domicilio de la parte demandada. Una vez que que se realizó esta búsqueda y en caso de haberse o no haberse obtenido algún resultado sobre algún domicilio y haberse agotado todas las posibilidades posibles, se ordena el desplazamiento a la parte demandada por edictos. ¿Qué son los edictos? Pues se hace, digámoslo así, un escrito donde se establecen ciertos requisitos, donde se señala o a grandes rasgos es una publicación que se realiza por parte del juzgado en periódicos de mayor circulación en el estado o en el lugar donde se lleva el juicio, donde se hace una publicación donde se describe que existe un juicio en contra de determinada persona, donde se le reclaman ciertas prestaciones y que tiene cierto tiempo para acudir al juzgado a dar contestación. Se hacen cierto número de veces en los periódicos de mayor circulación de la entidad, del estado, y además también se publica en el en el juzgado se ponen unos, por decir, unos anuncios. Esto con el fin de que en dado caso, como se ignora el domicilio del demandado y no se pudo averiguar cuál es o dónde se encuentra ubicado, a raíz de que la búsqueda que se hizo fue infructuosa, entonces se hacen estas publicaciones para poder
en su caso, hacer del conocimiento a la contraparte de que existe un juicio en su contra. Entonces, a esto se refiere el artículo 264, dice cuando se ha sido emplazado por edictos, porque en este caso, pues no existiría, o sea, como dice aquí, que en ese caso, pues no hay no hay una certeza o no es 100% factible o bueno, que a través de la publicación de estos edictos o pueda enterarse. Entonces, pues eso pues, sería contrario a que si se le hiciera un emplazamiento no anual, pues si se hace, si se tiene certeza de que que es sabedor del juicio la contraparte y que es posible notificarle en forma personal a él, a diferencia de cuando se emplaza por edictos que no se tiene la certeza de que si va a, a enterarse o no del juicio a raíz de las publicaciones. Bueno, ahí podemos ver cómo es otra exigencia, otro requisito que establece el código que debe tomar en cuenta el juzgador al momento de admitir o desechar, en este caso, la prueba, al momento de analizar sobre la admisión o desechamiento de la prueba confesional. Muy bien. Vamos. Ya vimos el ofrecimiento, ya vimos la admisión de la prueba. Ahora vamos con la preparación de la prueba. ¿Qué es la preparación? Pues consiste en el conjunto de actos que debe realizar el tribunal con la colaboración muchas veces de las propias partes y de los auxiliares del propio tribunal. Por ejemplo, aquí pone en el caso de la prueba testimonial o la pericial. Bueno, en el caso de aquí hay que hacer una diferencia porque hay pruebas en el, en el juicio civil, en el eh, que requieren de una preparación y hay otras que no. ¿Cuáles son las que no requieren una preparación? Pues podemos, por ejemplo, podemos hablar de alguna prueba documental. eh, la prueba documental puede ser algún recibo de pago, una escritura, pues un contrato, ¿verdad? En escritura pública o privado, que ese tipo de pruebas hacer documentales pues no requieren de una preparación, sino que por su simple presentación pues ya se tienen por desahogadas, o sea, pues no necesitan una materialización, como en su caso sería pues como ya vimos la confesional o en lo que corresponde a a la testimonial, que es a través de terceros llamados testigos, que, que estos testigos son personas que a, a dicho de las partes han sido conocedores de algún hecho que tiene que ver con el del litigio y a raíz de esto son llamados al juicio no como parte, sino como un testigo, que no es parte, sino que su participación es nada más para coadyuvar, para descubrir la verdad de los hechos. Un segundo. Entonces, ese tipo de prueba, si llega a admitirse, necesita de una preparación. ¿Qué es esta preparación?
pues la citación de estos testigos, o sea, hacerles sabedores a estos testigos que han sido designados como tales en un procedimiento judicial para efecto de que el día y la hora que el juez señale acudan ante este para que sean objeto del y les formulen un interrogatorio encaminado a demostrar, pues como ya lo hemos dicho, algún hecho que pretenda probar la parte actora o en su caso alguna excepción o defensa que pretenda demostrar la parte demandada. Ahí en el caso de la prueba testimonial, pues sí estaríamos hablando de que es necesario que, que ésta se prepare. Bueno, a ver, vamos a ir a lo que dice el código de procedimientos. Bueno, aquí en relación a la prueba testimonial, pues en primer término el artículo 324 nos dice quiénes están obligados para declarar como testigo. Cualquiera que no tenga un impedimento legal. Y luego, bueno, pues cuáles son esos impedimentos legales. El artículo siguiente, el 325, nos establece algunos de los impedimentos legales. El menor de 14 años, los dementes, los ebrios, eh, el enemigo manifiesto. Bueno, ya nos establece, bueno, esas personas que cumplan con alguno de estos requisitos, alguna de estas características, pues ellos no pueden comparecer a dar su testimonio. Y luego aquí tenemos eh, en el artículo 326 nos establece lo relativo al ofrecimiento de la prueba testimonial. Aquí nos dice que debe ofrecerse en la demanda, en la contestación, en la réplica, en la dúplica. Así como en su caso en la reconvención, en la contestación de la reconvención, la réplica y la dúplica. Bueno, pero además de eso, aquí nos establece otro requisito. Dice, además dice, debe designarse el nombre y apellidos y domicilios de los testigos. Y luego como si en caso de que no se cumpla con lo anterior, dice que no se admitirá la prueba. Y aquí nos marca que es una prueba que quiere desahogo material, que quiere prepararse. Dice que el examen de los testigos se hará con sujeción a los interrogatorios que presenten las partes. Y aquí faculta al juez para ampliar las preguntas en los términos del artículo 341. O sea, nos dice que debe prepararse por medio de que para esta preparación es necesario inscribir un interrogatorio. Aquí vemos en el artículo 327 que dice que el interrogatorio debe acompañarse al momento en que se ofrezca la prueba y en caso de no hacerse, no se admitirá la misma. En el artículo 328 también podemos ver algún que nos muestra eh, como de lo que estamos hablando de la preparación de la prueba. Mm, Dice que el juez examinará el interrogatorio conforme al artículo siguiente y se le dará, aquí está. Vemos como que para preparar esta prueba, el juez tiene que señalar día y hora para su desahogo. Y ya nos establece lo del interrogatorio. ¿El interrogatorio qué es? Pues es por decir, donde se contienen las preguntas que se le van a hacer
a los testigos. Tienen que hacerlas por escrito y el documento donde se contienen esas preguntas, pues se le denomina el interrogatorio. También dice que el objeto de que se presente por escrito y al momento de ofrecerse la prueba testimonial es para que esté a la vista de la parte contraria. Y esta parte contraria pueda a su vez hacerle preguntas, o sea, preguntas a las preguntas que le está haciendo. Esto para con fines de verificar sobre la veracidad de los hechos que los testigos expongan. Ese es el objetivo de que se presente el interrogatorio y al momento del ofrecimiento para que se ponga a vista de su contraparte. Y bueno, aquí en el 329 pues nos habla de los requisitos que deben contener el interrogatorio. Eso sería para que el juez pueda, por decir, calificar de legal o, ¿cómo decirlo? Para que el juez pueda mm, permitir que es la pregunta que se encuentra realizada se le pueda formular al testigo y éste pueda responderla. Bueno, como pudimos ver, existen pruebas que requieren de una preparación para que éstas puedan materializarse en el juicio, desahogarse, como lo es uno de los ejemplos, pues la testimonial, que ya vimos todos los requisitos que se requieren conforme al estilo establecido en la ley para que ésta pueda llevarse a cabo. eh, eh, Muy bien. Ya que vimos lo de la preparación de la prueba, ahora vamos con el desahogo de la prueba. Aquí dice que el desahogo de la prueba es el desarrollo o desenvolvimiento mismo de esta. Así se trata de la prueba confesional. El desahogo consiste en el desarrollo y desenvolvimiento de las preguntas y respuestas respectivas frente al tribunal que las debe ir calificando. Bueno, ¿a qué se refiere esto el desahogo de la prueba? Pues como lo vimos en la testimonial, pues aquí habla de la confesional, pero bueno, ahorita nos abocamos a la confesional. Pero ya que estamos hablando de la testimonial, pues el desahogo de esta prueba es cuando ya se encuentran los testigos en presencia de la autoridad judicial y se procede a realizar las preguntas que se advierten del interrogatorio que se ofreció. Bueno, es donde ya previamente el juez ya determinó la idoneidad de los testigos, eh, vamos a decirlo así, determinó que será admitida a trámite la prueba, que si eran viables los testigos, calificó el interrogatorio, es decir, analizó todas las preguntas que se formularon en el interrogatorio y determinó que sí podían formularse a los testigos. Y entonces pues ya se ha llegado la hora y fecha que él ha señalado, que previamente señaló para el desahogo de la testimonial y lo que procede es pues en presencia del juez a formularse este interrogatorio a los testigos. Y ese sería el desahogo. Bueno, eh, para en relación al desahogo de la testimonial, uh,
tenemos aquí, pues nos vamos a lo que dice el artículo 337. Dice, los testigos declararán bajo protesta de decir verdad, o sea, se les va a tomar un protesto que protesten conducirse con la verdad en el desahogo de la prueba. Y aquí dice que los menores de 14 años no estarán exceptuados. Solo se les exhorta a conducirse con la verdad. Da- ok, muy bien. Y aquí dice, bueno, ya, una vez que se le ha tomado el protesto, el artículo 338 dice, el testigo responderá por sí mismo de palabras sin valerse de ningún borrador para formular sus respuestas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, pues que el testigo pues nada más debe dar respuesta a lo que se le está preguntando sin apoyarse eh, am, en algún material que traiga él escrito, o sea, sino, o sea, que debe él responder de mutuo propio sin, o por decir, cotejar su respuesta en algún documento que traiga escrito o por el estilo. Eh, pero dice, pero si la pregunta se refiere a cuentas o libros o papeles, podrá permitirse que los consulten para dar la contestación. Por ejemplo, si se le hace en este caso, una pregunta que vaya encaminada a que si él presenció la celebración de un contrato de compraventa, pues en este caso sí se le podría mostrar el contrato para que el testigo lo viera y lo analizara y como consecuencia, pues una vez hecho esto, ya pues dar respuesta a la pregunta. Pero en tanto que no sea de esa manera, pues el testigo no puede apoyarse en algún material. Em, y luego aquí dice también en el 339 que las partes pueden asistir al interrogatorio de los testigos, pero no podrán interrumpirlos ni hacerles otras preguntas o repreguntas que las formuladas en sus respectivos interrogatorios. Muy bien. Em, bueno, dice que solamente cuando el testigo no conteste algún punto, su respuesta sea ambigua, dice que las partes pueden llamar la atención del juez para que eh, eh, le, para que éste a su vez le exija al testigo que realice las aclaraciones concernientes. Y no obstante a ello, pues las partes pueden, aquí en el 339, las partes tienen el derecho para tomar taquigráficamente medio mecánico oficio el texto literal de las diligencias. O sea que pueden tomar apuntes de pues las respuestas que se den, ¿verdad? Aquí como aquí dice, por cualquier medio, científico, valiéndose de aparatos, etcétera. Bueno, aquí si nos vamos al 340 dice que los testigos serán examinados separada y sucesivamente sin que unos puedan escuchar la declaración de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que por decir si son tres testigos, cuando se esté interrogando al primer testigo, no pueden estar presentes los otros dos testigos que van a declarar y así sucesivamente. Por eso dice que deben estar separados. O sea, no deben, al examinarse o pues al formularse el interrogatorio, no deben estar presentes los otros que aún no declaran o que van a declarar. A eso se refiere.
Y no obstante al interrogatorio que se formule, pues como dice aquí el 341, pues el juez puede hacer las preguntas que estime convenientes, siempre que sean relativas a los hechos contenidos en los interrogatorios. A grandes rasgos, pues ahí podemos ver cómo se desahoga la prueba testimonial. Ofrecimiento de la prueba, preparación del desahogo. Y como ya les reiteré, ya les precisé, a diferencia de la prueba testimonial, pues existen pruebas que no requieren desahogo, como la documental, como podría de ser la prueba de presunción o, pues sí, la presunción legal y humana, que pues pues la legal es una presunción que está establecida por la ley y la humana pues deriva de lo que se vaya actuando en el procedimiento. Entonces, pues esas serían algunas de las pruebas pues, que no requieren desahogo material. Muy bien. Y una vez que ya ha pasado todo esto, la admisión, la preparación, el desahogo de la prueba, donde se desahoga, pues se desahoga estas pruebas en la audiencia de pruebas y alegatos, hablando del procedimiento oral civil. Señalaba una fecha para, para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, en donde se desahogan todas las pruebas cuyo desahogo es necesario, que requieren desahogo material. Y una vez que ya todas las pruebas han quedado desahogadas y que no existe ninguna pendiente por desahogar, pues se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de alegatos. Muy bien, los alegatos son alegatos o conclusiones eh, sí, son una serie de consideraciones y razonamientos que la parte hace al juez precisamente respecto del resultado de las dos etapas ya transcurridas, a saber, la postulatoria y la probatoria. Bueno, más que nada los alegatos son las argumentaciones o los argumentos por los cuales cada una de las partes considera que las pretensiones que hace valer en la demanda se encuentran debidamente demostradas y acreditadas y por qué considera que su acción es procedente en el caso de la parte actora. Y en el caso de la parte demandada, pues, perdón, son los argumentos que expone para hacer ver al juez por qué considera que sus excepciones se encuentran demostradas y que como consecuencia pues destruye la acción y como resultado pues se declara el juicio, lo infundado del juicio. Muy bien, aquí les muestro en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en los artículos 398 y 399, que regulan lo relativo a los alegatos. Aquí dice cuándo se deben de formular. Dice, los alegatos deberán formularse durante la audiencia respectiva, en forma verbal o por escrito. Bueno, aquí dice que puede ser en forma verbal ahí en la audiencia o de manera escrita. Y pues bueno, no es mucho el tema de los alegatos, porque pues son esas manifestaciones que cada una de las partes hace
y por las que considera que se encuentra demostrada su acción o sus excepciones y defensas. Y por último, pues llegamos a la etapa etapa de la sentencia. Pues sí, esta es la etapa final donde se concluye y donde se emite una determinación por el juez mediante la cual expone a través de consideraciones, a través de diversas consideraciones que se encuentran fundadas y motivadas, porque a consideración de la autoridad se resuelve en un sentido determinado el conflicto planteado. Podríamos decir que eso se trata de la sentencia definitiva, que es en la última etapa de las que estuvimos o de las que analizamos. Entonces, con esta última etapa daríamos por terminado el tema de las fases procesales, que es la fase postulatoria, que ya vimos, que es cuando se presenta la demanda y dan contestación, la réplica o dúplica, y por otra parte la probatoria, que ya vimos que es del ofrecimiento, admisión, preparación y desahogo, y de la etapa de conclusión, que es en sí, pues con el dictado de la sentencia, que se da, que concluye el procedimiento, el litigio. Muy bien, pues sería todo por el día de hoy. Ya hemos concluido con este tema. Pues de mi parte sería todo. Este, pues les deseo que tengan una excelente semana. Dios los bendiga y pues ya saben, em, estoy a su disposición. Cualquier duda que tengan o inquietud, pues ya me pueden contactar a través del correo o del WhatsApp. Bueno, por mi parte es todo. Me despido. eh, que nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.